¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Como los saludo siempre, buenas tardes o quizás buenas noches. Quiero agradecerles infinitamente que estén visitando este canal Jesús en ti confío, que lo tenemos pues prácticamente para hablar un poquito de la palabra de Dios. Ya ve que Dios nos invita a evangelizar y pues lo tenemos que hacer de alguna manera. Y ahora que tenemos estas máquinas, estos programas, estos servicios cibernéticos, pues ¿por qué no utilizarlos para llegarles a ustedes con ese mensaje de la palabra de Dios? La cual vamos a comenzar en este momento. Voy a hacer una reflexión sobre la primera lectura, pero también les quiero decir que en el Evangelio, pues uno de los apóstoles le pide a Jesús que los enseñe a orar. Si usted no lo ha leído, pues le digo que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 1 al 4, versículos del 1 al 4. Ahí es donde uno de los discípulos le dice que los enseñe a orar y es cuando les enseña el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad. Pero quiero hacer una reflexión, si usted me lo permite, sobre la primera lectura, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Está un poquito larga, pero muy interesante. Es del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Ahí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y en tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta reflexión, mis hermanos, el profeta Jonás se enoja, dice la primera lectura, porque Dios no castigó a Nínive. Hemos estado nosotros leyendo las lecturas de nuestra Santa Iglesia Católica y están hablando de Jonás desde el lunes. Están hablando de Jonás, cómo está Jonás tratando de esconderse de Dios para no hacerle caso, ¿verdad? Y ahora en esta lectura, pues ya después de haber decidido hacerle caso y el Señor pues le dijo que iba a destruir la ciudad de Nínive, y no sucedió así, porque se arrepintieron todos los que viven en la ciudad de Nínive, se arrepintieron, incluyendo el rey y todos los demás. Entonces, Jonás se enojó porque pues no les mandó el castigo que debería de haberles mandado. Según él, el profeta Jonás es un profeta fascinante. Así lo entiendo yo y así lo veo. Se enoja bastante porque Dios no destruye santo. ¿Por qué se enoja tanto Jonás? Yo creo que parte de la respuesta está en que viene
de los propios deseos de él mismo, ¿verdad? Los propios deseos de él que no son los deseos de Dios. Es claro, Jonás tiene su propia agenda, su propia manera de hacer justicia, su propia idea de lo que Dios debe hacer, pero pues no son las ideas de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios no hace lo que Jonás esperaba, pues él se enfada, se irrita, se enoja tanto que hasta le pide la muerte. Dice, prefiero mejor morir. Yo le hago esta pregunta y también me la hice yo cuando estaba reflexionando sobre esta lectura. Perdón, en algunas ocasiones se ha visto usted en esta situación de Jonás. ¿Mm? Se irrita tanto porque al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, personas que usted conoce, les va tan bien y no van a misa, usted sabe que no oran, usted sabe que la familia de ellos es un desastre, y sin embargo, en su familia usted ora, usted le da gracias a Dios por los alimentos, usted va a la Santa Misa, usted está sirviendo al prójimo y no le va tan bien como al amigo o al vecino. ¿Le ha pasado esto? Son sentimientos humanos. Y dentro de esos sentimientos nosotros podríamos decir, pero Señor, pues, ¿por qué le va a él tan bien y a mí tan mal si él no te procura, él no te busca? Yo sé perfectamente cómo viven. Sin embargo, mira, ¿por qué no les mandas un castigo? ¿Lo ha pensado en alguna ocasión? ¿Mm? Si es así, pues le voy a decir yo, y me incluyo yo mismo también, que no debemos nosotros cuestionar la voluntad de Dios, ¿ok? No, porque los sentimientos que nosotros tenemos, lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Las actitudes que quisiéramos, ¿verdad? Tener, o más bien dicho, las actitudes que quisiéramos que la otra persona tuviera, que le pasara algo, que le sucediera algo terrible, que no se le desea a nadie, pero tenemos esos sentimientos en alguna ocasión. Todo eso este, no es el sentimiento ni el pensar de Dios. Jesús nos recuerda, como le decía al principio, en la lectura de hoy en el Evangelio, nos recuerda al enseñarle el nuestro a sus discípulos. Ahí dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, si le hacemos caso a estas palabras del Padre Nuestro, pues entonces nosotros le estamos diciendo a Dios, yo pienso de una manera, yo quiero las cosas de esta manera, pero tú piensas diferente, Señor, y tú eres Dios, el omnipotente. Tú eres el creador del mundo, tú lo sabes todo. Entonces, Señor, que se haga tu voluntad. Una lección que Jonás pudo haber usado, ¿verdad? Si hubiera tenido el Padre Nuestro, pues lo pudiera haber usado. Y nosotros lo tenemos en este momento, lo tenemos en nuestras vidas. Mis hermanos, dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros y Él lo hará. Sigamos platicando con Dios, visitándolo en su templo y cumpliendo sus mandamientos, ¿ok? Porque si hacemos esto, todo lo demás llegará por añadidura. Que Dios me los bendiga. Con permiso, nos vemos en el próximo.